Es uno de los trabajos prácticos que yo creo que son los más allá de que todos los trabajos prácticos y toda la materia es importante, yo creo que este tema en particular es un tema que en el ámbito pericial, ya sea en el ámbito penal o civil, es de lo que más se solicita. Entonces, lo voy a tratar de dar en la mayor profundidad teórica posible, más allá de que ustedes ya vieron algo de Castex con daño psíquico. Vamos a trabajar otros textos y en particular voy a arrancar con el texto de Muñoz, ¿sí? Para que lo vayan siguiendo. Voy a arrancar con ese texto porque ese texto es un protocolo de actuación para casos de daño psíquico, ¿sí? En el ámbito penal y en el ámbito civil. Así que vamos a trabajar sobre eso. Bueno, Muñoz, ustedes tienen en la materia creo que algún texto, él es del equipo de Cheburúa y trabajan específicamente sobre todo lo que es evaluación en psicología forense, en todos los ámbitos. Y este texto, si bien es bastante viejo, es del 2013, todavía no hay ningún texto, ningún protocolo, más allá de lo de Castex, que es psiquiatra, en el ámbito de la psicología que sea tan específico y que aborde el protocolo necesario para ir trabajando con los distintos pasos. Bien, este texto es directamente un protocolo que nosotros podemos tener de guía para trabajar en alguna evaluación, en alguna valoración de lo que es daño psíquico o daño psicológico. Él da algunas definiciones sobre psicología forense y dice que la psicología forense pericial o la psicología aplicada a los tribunales es la rama de la psicología jurídica que aplica sus conocimientos y técnicas para ayudar a los jueces y tribunales en su toma de decisiones. Y dice que la valoración del daño psíquico se contextualiza dentro de la jurisdicción penal y es de interés jurídico principalmente en 3 aspectos. El primer aspecto es facilita a la Fiscalía la posibilidad de calificar el hecho, ¿sí? Es decir, si hubo lesiones o secuelas psíquicas y si realmente hubo alguna secuela o lesión a raíz del hecho que se está investigando, ¿sí? O de la situación que la persona ya ha vivenciado. Después es facilitar al juez el esclarecimiento de las indemnizaciones. Esto tiene que ver con el foro civil, en el ámbito civil o laboral también, por ejemplo, en los accidentes laborales o accidentes de tránsito. Lo que se hace es, a partir de la valoración del daño psíquico, poder establecer, de acuerdo en Argentina hay baremos, que se establecen de acuerdo al daño que tenga la persona, es cuánto se va a pagar a esa persona, cuánto se le va a pagar, es decir, cuánto se le va a indemnizar por la situación sufrida. A ver, perfecto, estoy admitiendo algo. Y el tercer aspecto puede ser tenido en cuenta para fundamentar los hechos probados. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación del daño psíquico puede ser tenida como una prueba más para decir que los hechos sí ocurrieron. ¿Por qué? Porque todos los hechos dejan alguna huella en las personas. Ya vamos a ver que no todos, pero lo que se busca siempre es ver la huella del daño, ¿sí? En el psiquismo de las personas. Y vamos a ver que es posible verlo. Para eso, dice que no debe confundirse la utilización de la valoración del daño psíquico para fundamentar, que suele ocurrir esto que le piden al psicólogo, fundamentar a partir de la valoración de los hechos, como los hechos probados. Nosotros hacemos la valoración del daño, no quiere decir, nosotros no vamos a hablar sobre si ese hecho o no ocurrió, si es verdad o no es verdad, ¿sí? Todo eso pasaría a lo que es la psicología del testimonio, ¿sí? Que se acuerdan que era el cuarto objetivo de la evaluación psicojurídica. ¿Se acuerdan de eso? Cuarto 5 objetivo de la evaluación psicojurídica. Entonces, nosotros no trabajamos dentro de lo que es daño psíquico sobre la credibilidad del testimonio ni sobre la verdad, la veracidad de esos hechos. ¿Bien? Lo que buscamos siempre va a ser la huella de ese acontecimiento traumático, de esa situación traumática en el psiquismo de la persona. Para mí una forma muy fácil de explicarla es, por ejemplo, decir, ¿vieron cuando uno se
se golpea, que nos aparece un chichón o nos aparece un moretón en la parte del cuerpo donde nosotros nos golpeamos. Bueno, en el psiquismo pasa lo mismo, ¿sí? Las situaciones, habitualmente nosotros nos golpeamos, nos queda una marca en la zona del cuerpo en el que nos golpeamos. Nosotros lo que vamos buscando con la evaluación psicológica es eso, pero en el psiquismo, es decir, algo intangible, algo que no se ve. Por lo tanto, es tan difícil que por eso necesitamos distintos protocolos y distintas formas de acercarnos a esa huella. Cuando hay un daño psíquico, la diferencia de ese golpe es que en realidad al momento de vivir un acontecimiento traumático, el hecho tiene que ser de tan gran impacto para el psiquismo que directamente lo rompe el psiquismo, ¿sí? Es decir, es como si nosotros agarráramos un vidrio, lo golpeamos al vidrio, se va a crizar, se va a romper, y ese vidrio después se tiene que volver a rearmar. Ya vamos a ver las distintas fases que tenemos de rearmado. Pero siempre que vayamos a buscar daño psíquico, tenemos que buscar algo de alto impacto que haya roto el psiquismo, es decir, que haya directamente impactado de tal manera en la persona que la haya totalmente desorganizado. Ya vamos a ver que no siempre es así, pero para mí esta es la base de lo que es el trauma psíquico, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos. Voy a admitir a alguien más. Eso es lo que buscamos. Entonces, tenemos primeramente que diferenciar dos aspectos. Primero, que la valoración psicolegal del daño implica que el perito debe transformar las cuestiones jurídicas a términos psicológicos. Bien, por ejemplo, yo tengo que saber, ¿a qué se refiere esto? Que yo tengo que saber, por ejemplo, sobre cuáles serían los síntomas que nosotros esperamos en personas de abuso sexual, por ejemplo, o personas que han vivenciado violencia crónica. ¿Cuáles serían los síntomas que nosotros estamos esperando que puedan aparecer en estas personas? ¿Se entiende? A raíz de tener esas vivencias, bueno, ¿qué podría pasar en el psiquismo de esta persona? El concepto legal de daño psíquico, dice Muñoz, haría alusión a todos aquellos desajustes psicológicos derivados de la exposición de la persona a una situación de victimización criminal. Por eso hablamos de la psicopatología traumática, ¿sí? Ya vamos a ver, con el caso que tenemos ahora, vamos a ver cómo distintas situaciones, que es lo que se encuentra habitualmente, ninguno de nosotros, las estadísticas hablan que del 90% de la población ha vivido una situación traumática a lo largo de su vida, ¿sí? Y se espera que solamente entre el 2 y el 5% de las personas que han vivido situaciones traumáticas o eventos adversos o situaciones potencialmente traumáticas tengan secuelas, trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Como para que vayan tomando noción de que es muy baja la tasa de trastorno de estrés postraumático, al contrario de lo que nosotros, de la creencia general. Es decir, que si una víctima tiene acontecimientos traumáticos o situaciones adversas, probablemente, depende de cuándo veamos a esa persona en la evaluación, es la sintomatología con la que nosotros nos vamos a encontrar. Bien. Y en este sentido tenemos que diferenciar a lo que ustedes ya vieron con Castex, pero ahora lo vamos a ver desde Muñoz, el concepto de daño psíquico y de daño moral, ¿sí? El primero, el daño psíquico, hace referencia a las consecuencias psicológicas derivadas del delito. Es un concepto que es de base empírica, es decir, que nosotros tenemos posibilidad de hacer una comparación estadística de la sintomatología. Esto que yo les estoy diciendo, bueno, nosotros sabemos que el 90% de la población mundial a lo largo de su vida puede haber vivenciado una situación traumática, al menos una. Entonces, y sabemos que entre el 2 y el 5% de esas personas pueden haber desarrollado TEP. Así que ya tenemos una base estadística y empírica. Después es mesurable, es decir, que lo podemos medir, y es objetivable, es decir, que podemos saber nosotros en dónde lo tenemos que buscar.
Para eso tenemos que saber de psicopatología traumática o psicotrauma, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, cuáles serían que una víctima de abuso sexual crónico no es lo mismo que la situación le ocurra de adulta a que le haya ocurrido, ¿sí?, a una edad determinada, por ejemplo, 6 o 7 años, ¿sí? El abuso sexual crónico a temprana edad deja un impacto en el psiquismo y de hecho pueden desarrollar, por ejemplo, trastornos de personalidad. En cambio, las personas adultas, si le pasó a los 16, 17 y fue hasta los 20 y algo, el impacto va a ser diferente. En la conformación sintomatológica, lo que vamos a encontrar de síntomas pueden ser diferentes o pueden ser menores, porque también depende de los recursos psicológicos. Acá es donde entra algo que nosotros venimos viendo a lo largo de toda la materia y de los diferentes prácticos también, es que nosotros tenemos que empezar a hacer el diagnóstico psicopatológico, ¿sí? Y no solo de hacer diagnóstico psicopatológico, sino también buscar cuál es la estructura o describir la personalidad, porque eso nos va a dar la base, ¿sí?, para saber si esas secuelas son o lesiones psíquicas que nosotros encontramos, ya vamos a ver la diferencia, que encontramos en una persona se corresponden con los hechos vividos, las situaciones adversas o las situaciones potencialmente traumáticas, o se corresponden con características de la personalidad. Bien. Por eso es tan importante saber en qué momento de la vida fue la situación traumática. Por eso yo les diferencio mucho entre lo que puede ser un abuso sexual crónico a temprana edad de lo que puede ser en la adolescencia o adultez, ¿sí? No quiere decir que no haya impacto, pero el impacto va a ser diferente para el psiquismo. Bien. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Voy muy rápido? Se entiende, perfecto. Genial, gracias, Estel. Hola, profe. Yo sé hace un ratito. Bueno, dale. La asistencia yo. Gracias, Dale. profe. ¿Se va entendiendo, más o menos? Sí, profe, se entiende porque daño también lo habíamos visto ya con el profe y él desarrolló un poquito a Muñoz, así que sí, se entiende muy bien. Ah, se metió con Muñoz, me robó el texto, ¿qué va a pasar? Es mi favorito, Muñoz, yo lo adoro, Muñoz, porque me parece que explica muy bien lo que, o sea, es un protocolo que en serio les puede llegar a servir para entender muy bien lo que es el daño, más que Castet, y además es psicólogo, así que me gusta más por eso. Bien, entonces nosotros ahí tenemos, y el segundo, que sería el daño moral, hace referencia a todo aquel sufrimiento de la persona derivado del perjuicio a, esto ya lo vieron igual con Castet, a bienes materiales como el honor o la libertad, siendo un concepto menos preciso, no es científico, es decir, que no es mesurable, no es objetivable, ¿sí? Y que es objeto de valoración del juez y no del perito. Bien. Esto es cuando una persona se siente perjudicada, agraviada moralmente. ¿Vieron? Yo lo pongo como ejemplo, los mediáticos que le ponen bozal legal a uno o a otro. Bueno, eso es daño moral, porque se sienten perjudicados en el honor, que están hablando mal de ellos, entonces ponen el bozal legal. Eso lo decide el juez, no necesitan un perito para determinar si va a haber daño moral o no. Para eso lo determina el juez. Y no es un concepto científico, ¿sí? Bien. El daño psíquico puede adoptar dos formas en terminología jurídica. Y esto es muy importante porque es pregunta de examen de parcial y pregunta de examen final. Uno es la lesión psíquica, ¿sí?, que hace referencia a la alteración clínica significativa que afecta en mayor o menor grado la adaptación de la persona a los distintos ámbitos de su vida. ¿Cuáles son los ámbitos de su vida? El ámbito personal, social, laboral, familiar, las relaciones de pareja, ¿sí?, las relaciones interpersonales, a eso se refiere con social. Tiene que ver con eso, se empieza a afectar significativamente a partir de una lesión psíquica
todo su ámbito de la vida personal y de la vida cotidiana. Es decir, la persona tiene dificultades para desenvolverse en todos esos ámbitos, o en alguno de esos, ¿bien? Por ejemplo, es muy habitual encontrar que en personas que han sufrido abuso sexual crónico, tengan dificultades en las relaciones íntimas sexuales. Esto se los voy contando porque ustedes en el caso tienen el SIT y lo van a poder ver en el SIT, que está dentro de las características. El SIT es un cuestionario de impacto de trauma, ya después les voy a contar un poco más sobre ese cuestionario. Entonces, nosotros ahí podemos ver, y también podemos ver cuál es la centralidad del acontecimiento para esa persona. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto afecta a esa persona esa situación adversa? Lo habitual en el ámbito forense y en el ámbito, judicial y en penal sobre todo, es encontrar que las personas tienen distintas situaciones adversas o potencialmente traumáticas. ¿Por qué yo le llamo potencialmente traumática? Porque cualquiera de nosotros puede vivir una situación adversa, ya vamos a ver cuáles son esas situaciones adversas, pero no todas esas situaciones se vuelven traumáticas, ¿sí? Esperen que hoy me están llamando y se me conecta con los auriculares. Me pido disculpas. Entonces, no todas las situaciones adversas se van a convertir en trauma, ¿sí? No van a dejar huella en el psiquismo. Inmediatamente, no todas. Ya después les voy a contar un poco de otro tipo de traumas que se pueden ver a largo plazo. Bien, después tenemos la otra diferencia, una es lesiones y la otra es secuelas psíquicas. La secuela se refiere a la estabilización y consolidación de los desajustes psicológicos que vimos en las lesiones, ¿sí? Acá nosotros lo que vemos es esto que yo les contaba. El 90% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud, puede tener alguna situación adversa o alguna situación potencialmente traumática, pero de esa población, de esas personas, solamente entre el 2 y el 5 desarrollan TEP, ¿sí? Y ahí es donde nosotros entonces, las secuelas, sería que nosotros sabemos que la vamos a encontrar en la menor cantidad de la población, ¿sí? ¿Y qué implica una secuela? Que toda esa sintomatología o alguna de esas sintomatologías, por ejemplo, una persona desarrolla, tiene ansiedad cuando la lesión nosotros la vemos en la etapa aguda dentro de los 30 a 60 días a posterior del hecho y desarrolla ansiedad, depresión, por ejemplo. Cuando esa persona, las secuelas, la lesión se consolida, si esos síntomas se consolidan, en la secuela puede desarrollar un trastorno ansioso, un trastorno depresivo o un trastorno ansioso depresivo, ¿se entiende? Lo vamos a encontrar como esa sintomatología. Y esto se los digo porque no necesariamente, y a raíz de eso traía la parte estadística, no necesariamente una secuela, solamente en el ámbito forense se desarrolla o se asocia a esperar encontrar trastorno de estrés postraumático. ¿Bien? Eso grábenselo, o sea, una secuela no es equivalente a encontrar trastorno de estrés postraumático. Puede ser que tengamos secuelas que se desarrollen a partir de otros síntomas. Depresión y ansiedad son los otros, son los más habituales. Ya vamos a ver que hay otros, pero esos dos vendrían a ser como los más habituales. Bien. Para delimitar ¿qué es una secuela psíquica? Nosotros debemos introducir un elemento muy importante que tiene que ver con lo temporal, ¿sí? Una secuela se consolida a partir de los 2 años de la exposición del delito. Es decir, que cuando nosotros hacemos la evaluación, para decir que hay una secuela asociada a ese hecho o a ese delito que la persona está denunciando, tendríamos que decir que pasaron 2 años. ¿Bien? Eso es lo mismo que dice Castex. ¿Se acuerdan? Que Castex hablaba que tenían que hacerse
tendría que haber pasado 2 años para determinar el daño psíquico. Y además de eso, hay que valorar si hubo intervención clínica. ¿Qué quiere decir? Si la persona estuvo en tratamiento. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que dice la OMS respecto del trastorno de estrés postraumático o el trauma en general, dice que entre el 12 y el 15%, incluso en algunas estadísticas hablan hasta el 20% de la población, al hacer tratamiento psicológico, no llegan a consolidarse como secuelas. ¿Bien? Porque logran con el tratamiento reorganizar su vida. Acuérdense que la lesión lo que hace es desorganizar la vida de la persona, entonces lo que hace es reorganizar la vida de la persona en todos sus aspectos con el tratamiento psicológico. ¿Bien? Entonces, la cristalización de la lesión psíquica, ¿sí? Es decir, la consolidación sería la secuela. Y suele expresarse desde el punto de vista psicopatológico mediante la aparición de rasgos desajustados en la personalidad de base que dificultan la adaptación del sujeto a su entorno. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? Dice, dependencia emocional, suspicacia, es decir, estar muy susceptible, ¿sí?, a lo que dicen los demás, a vincularse con el otro, hostilidad y aislamiento. Hostilidad, que la persona se ponga más agresiva, esté más malhumorada, esté como más incordiosa todo el tiempo, y aislamiento social, la persona tiende a evitar el contacto con los demás, por eso se empieza a afectar todo el ámbito de su vida cotidiana, de su vida personal, laboral e interpersonal, social. ¿Qué texto sí, está Lola. leyendo? Como para ir siguiéndolo. El de Muñoz. Ok. El de Muñoz. Igual voy salteando y me metiendo otras cosas, viste que yo soy media. Voy tratando de siguiéndolo, pero voy salteando. Bien. Bueno, y acá hay algunas cosas que yo las anoté acá. Sí. Esto ya está. Miren las dos formas. Bien. El perito lo que tiene que hacer, según Muñoz, es primero, y en esto coincide con Castex, es evaluar la personalidad de base, ¿sí? Y diferenciarla de los signos y síntomas, ¿bien? Esto sería como lo más objetivable, es decir, buscar no solo el síntoma, sino también la intensidad, ¿bien? Y él habla, en su texto, dice que, además de eso, el perito tiene que evaluar que el impacto psíquico derivado de la exposición a la vivencia traumática tiene que haber sido de tal magnitud que irrumpa en el psiquismo y que la persona se sienta vulnerable. ¿Bien? Es decir, que la persona tiene que haberse sentido vulnerable en algún momento al momento de sufrir el tipo de acontecimiento de vivencia traumática. El perito, además, tiene que tener conocimiento de psicopatología asociada a la vivencia traumática. Esto que yo les decía, si vas a evaluar a una persona con abuso sexual crónico, vos tenés que saber cuáles son las lesiones o secuelas esperables en una persona de abuso sexual crónico. Si vas a evaluar a una persona con violencia crónica, ¿sí?, que puede ser una tentativa de femicidio, por ejemplo, uno tiene que saber cuáles son los síntomas y la psicopatología asociada a eso. Por ejemplo, las víctimas de violencia de género crónica, que vienen ya no solo de violencia de género, o de violencia familiar, hay violencia familiar previa, suele haber situaciones. Entonces la violencia está cronificada y lo que hay es una naturalización de la violencia. Entonces la sintomatología no es tan aguda, es decir, no es tan intensa. Hay sintomatología, pero no con tanta intensidad. Y una de las características habituales es el HBI, que es eso, la hipervigilancia. Es el estar alerta o en estado de hiperalerta constante. ¿Por qué? Porque no saben cuándo va a ocurrir la situación, saben que van a ser agredidas. Entonces, todo eso
hace una hiperactivación del sistema, ¿bien? Y eso también desarrolla asociado a ansiedad o depresión. Y además el aislamiento, ¿bien? Y lo que dice Muñoz es que además de conocer psicopatología asociada a la vivencia traumática, hay que evaluar en torno a 3 o 4 meses posteriores del hecho delictivo, ¿sí? No se recomienda, y esto es habitual, más allá que el DSM, lo vamos a ver la semana que viene seguramente, el DSM-5 dice que a partir de los 30 del mes ya podemos empezar a diagnosticar trastorno de estrés postraumático. Pero la verdad que la evidencia empírica anterior y todo habla de que es necesario que pasen 3 o 4 meses. ¿Qué tiene que pasar? La fase aguda de la sintomatología. ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos a una persona que vivió una situación, por ejemplo, un abuso sexual en edad adulta y le pasó hace 3 semanas, probablemente esté en la fase, ¿sí?, de desorganización. Ya vamos a ver cuáles son las fases. Pero está en esa fase donde todo está desorganizado, su vida, su sistema interno, su psiquismo, está tratando de entender y comprender qué está pasando. Entonces vamos a encontrar muchos síntomas y además de muchos síntomas vamos a encontrar mucha intensidad. ¿Se entiende? Es como va a estar muy agudo, es decir, va a haber mucha intensidad de síntomas, ¿sí? Es decir, que probablemente esa persona nos dé, no sé, por ejemplo, en el SID nos dé ansiedad en 90, pero en realidad esa persona no tiene ese nivel de ansiedad después de los 3 o 4 meses, sino que nosotros lo vimos en la fase aguda. Por eso es muy importante saber en qué momento ocurrió el hecho, para saber qué es lo que nosotros podemos esperar al momento de la evaluación pericial. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Por lo menos dábanme deditos. Sí, se entiende. Genial. Bien. Gracias. La victimización criminal. ¿Qué es victimización criminal de la que habla Muñoz? El texto de Muñoz está basado más que nada, si bien nos aborda los 3 aspectos, él lo basa principalmente en la evaluación en el ámbito penal. La victimización criminal es, hay una exposición del 50 al 70% de la población a poder sufrir victimización criminal, ¿sí? Y para Muñoz está definido como el estresor psicosocial de primera magnitud en la vida de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es infrecuente en las experiencias humanas. Y además, es decir, que tiene, ahora les voy a explicar, es decir, que esa infrecuencia en las experiencias humanas desborda las estrategias de afrontamiento y adaptación de la persona y además supone un grave riesgo para sí y para la seguridad de esa persona. Acá hay varias cosas. Lo que primero nos está diciendo esto que yo les decía de la intensidad o la magnitud en la vida de la persona, es decir, que la vivencia o experiencia traumática tiene que ser de alto impacto para esa persona, que no va a ser frecuente. Bien, es decir, que esa persona no lo vivencia con la misma intensidad todo el tiempo. Que es infrecuente para las experiencias humanas, es decir, que no todos sufrimos abuso sexual, no todos sufrimos violencia crónica, ¿se entiende? Violencia de pareja, violencia en la familia, no todos pasamos por eso. Y además de eso, tiene que ser de tal magnitud que desborde nuestras estrategias. Esto es lo que yo llamo desorganización. Desborda las estrategias de afrontamiento. ¿Qué nos permite el afrontamiento? Nada, ver cuáles son nuestros recursos psicológicos, cómo afrontamos las situaciones, cómo tomamos decisiones, cómo incorporamos las situaciones que vivimos. Si hay mucho impacto, nuestro psiquismo se queda nulo y no hay posibilidad de incorporar esa experiencia. Y también se afecta la adaptación, por eso se afecta la vida cotidiana en las distintas esferas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el afrontamiento y la adaptación, para mí siempre van unidos. Porque si nosotros no tenemos los recursos para incorporar las experiencias que vivimos,
por el alto impacto en este caso, no nos permite adaptarnos a las distintas situaciones. Es decir, no sabemos cómo responder a lo que está pasando y entonces empezamos a aislarnos, ¿sí? Empezamos a depender de otros porque nos da miedo, por ejemplo, salir a la calle si esto ocurrió en un robo. ¿Y porque eso qué nos supone? Porque esa experiencia que supuso un grave riesgo para la seguridad personal, ¿sí? Entonces tienen que darse estas variables. Yo sé que Castells lo dice de otra forma, pero yo creo que esto es muy importante para poder determinar si esa experiencia y si ese impacto fue de tal magnitud que nosotros podamos encontrar a lo largo de 2 años secuelas. ¿Se entiende? Y porque yo les decía que en general las personas podemos vivir alguna vez en la vida alguna situación adversa o más, una o más, dice. Porque en general cuando uno encuentra en el ámbito forense y sobre todo en el ámbito penal y lo que tenga que ver con tentativas de femicidio y abuso sexual crónico, es decir, que ya vienen de etapas tempranas, que se dieron en etapas tempranas, esto está un poco distorsionado, entonces no es tan fácil de verlo a simple vista, porque hay como una naturalización de ciertas situaciones, ¿bien? Entonces, hay secuelas, pero a veces la intensidad de la secuela no es tan alta como uno podría esperarse, ¿bien? Eso para que también tomen nota. Bien, experimentadas ¿cómo? ¿Cómo tienen que ser experimentadas por las personas? Como con fuerte emocionalidad negativa, ¿sí? Esa vivencia traumática es de alto impacto, que es susceptible de desestabilizar al sujeto en su estado psicológico. Bien, ¿cuáles son los 3 mecanismos, ¿sí?, inherentes que tenemos los seres humanos con los mamíferos que compartimos? ¿Lo saben? ¿Lo vieron? ¿No saben? Hay 3 mecanismos que son inherentes a los seres humanos. Que Lucha, huida, compartimos con... congelamiento. Exactamente, muy bien, Maximiliano. Exactamente. Esos son, ante un evento adverso, situación potencialmente traumática, nosotros podemos actuar de esas 3 formas, ¿sí? Eso se llama el cerebro primitivo o el cerebro reptiliano, ¿sí?, que está regulado por la amígdala. No les voy a dar todo esto, pero eso habla de psicopatología del trauma, ¿sí? Nosotros necesitamos saber cómo funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces en los relatos de las víctimas lo que aparece es esto: me quedé congelada, ¿sí? No sabía qué hacer. O me quedé congelada y después reaccioné, hice tal cosa, salí corriendo, busqué, pensé, o salí corriendo, o lo ataqué, me traté de defender. Entonces, eso nos va a dar a nosotros cuál es el mecanismo que utilizó. Y yo siempre digo lo mismo: ese mecanismo no siempre es automático, pero no siempre utilizamos el mismo. Sí, puede ser que un día ante una situación nos quedemos congelados y otra vez usamos otro mecanismo, salimos corriendo porque anticipamos algo y podemos usar otro mecanismo. Y Muñoz habla que el sujeto se desestabiliza en su estado psicológico porque tiene sensación de indefensión, es decir, se siente indefenso, hay pérdida de confianza en los demás, y hay sentimientos de ira, es decir, de enojo, vergüenza y culpa. Vergüenza por lo que le puede haber pasado y sentirse culpable porque tal vez podría haber hecho algo, esto que yo les digo, podría haber hecho algo para no ir a ver a esa persona o podría haber hecho algo para no llegar a ese momento, ¿se entiende? Y entonces empieza la culpa. El impacto está asociado a situaciones de victimización psíquica criminal modulada por 3 factores. Hay 3 grupos. Factores relacionados con el delito, que serían aquellos que nosotros podemos ver, por ejemplo, aquellos que podrían ser, no sé, de la situación de que salía a caminar de noche en un lugar que sabía que no tenía que caminar de noche, por ejemplo.
Factores de protección o resiliencia, ¿sí? Los factores acá, empiezan los factores de protección o resiliencia, puede ser que nosotros tengamos apoyo social, que tengamos recursos psicológicos, entonces la victimización puede hacer impacto o no, va a depender de esos recursos, ¿sí? Y factores de vulnerabilidad. Dentro de los factores de protección también puede funcionar nuestra estructura de personalidad o nuestras características de personalidad, sin que yo lo asocio mucho a recursos psicológicos. Y factores de vulnerabilidad. Que estos factores que yo les estoy diciendo, por ejemplo, la estructura de personalidad, el apoyo social, pueden funcionar en uno u otro, porque en cada persona es distinto. Entonces, podría tener una persona muchos recursos psicológicos, sin embargo, tiene poco apoyo social. Entonces, ese sería un factor de vulnerabilidad. No obstante, podría tener apoyo social y tiene un trastorno de personalidad que se convierte en un factor de vulnerabilidad. ¿Se entiende? No son estáticos estos factores, sino que se van analizando caso por caso y persona por persona. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Bien. Y van a tener un cuadrito en la página, yo les voy a decir en cuál, en la página 62, que para mí es la mejor forma de entender el estrés. Dice que a partir de Soria, lo elaboró Soria en el 2005, y dice que a partir de los criterios del estrés se describen 3 fases de la evolución del daño psíquico derivado de una situación de victimización criminal. Es la tabla 1, que dice, la fase 1 es la de shock o desorganización, esto que decía Maximiliano. Bueno, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Vamos a congelarnos, huir o atacar. Y es la reacción inmediata que nosotros tenemos al momento de una vivencia traumática o potencialmente traumático. Y tiene una duración muy corta. Eso es de minutos a horas, ¿sí? ¿Y eso qué puede ser? Puede ser un shock activo, puede haber agitación, gritos, sentir enturbamiento de la conciencia, que quiere decir que no estamos como nublados, que no sabemos mucho qué hacer, hiperactivación, ¿sí?